En casa de Herrero. Es Radio. Nueve y media, 8:30 en la Comunidad Canaria. Vamos con la economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón, bienvenido también, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé por dónde queréis empezar, porque vosotros tenéis siempre unas ideas peculiares en las que luego os enzarzáis y la actualidad queda un poco orillada, pero bueno, no seré yo quien quiera sofocar el debate antes de que se produzca. ¿Qué propuesta tienes, Juan Ramón? Bueno, hombre, yo creo que hoy hay dos temas interesantes. Uno es, desde luego, toda la dinámica ya sabida, pero cada vez más cercana, de subida de impuestos a las rentas altas. Sobre todo porque ya han hablado de cifras concretas. Efectivamente, ya se va descendiendo a la realidad. Es duro, más del 50% de lo que cobren, más del 50%, más del 50%. Sí, bueno, es el tipo que había como un toro, tampoco nos olvidemos que el ministro de Hacienda del anterior gobierno, pues, compartía tesis tributarias más o menos con PSOE y Podemos. Pero sí, no, desde luego, ya lo hemos debatido en otras ocasiones. Desde mi punto de vista, evidentemente, esto es un atraco a mano armada de todas. Ya no porque sea un tipo marginal del 52% a partir de 140.000 euros, sino porque la gente que gana 140.000 euros no es el único impuesto que paga. Es decir, podría ser un atraco solo si se pagara IRPF, pero es que aparte se paga seguridad social y se pagan impuestos indirectos una vez quieras disfrutar mínimamente de las rentas que has percibido y que por tanto puedes consumir. Entonces, que el Estado te hable de esa manera, aparte de profundamente injusto, pues desincentiva evidentemente la generación de riqueza, y creo que es un modelo perverso de sociedad. Y sobre todo, ahora no quiero orillarte, Eduardo, o sea, que tú intervengas cuando quieras, pero por poner un ingrediente más que me sorprende, que hoy hayamos conocido que las rentas, más que el marginal a partir de 140.000 se va a ir al 52%, después de haber escuchado en labios del presidente del gobierno que aquí en España los ricos no pagan impuestos. Sí, claro. Digo, pues a ver si nos ponemos de acuerdo, porque o pagan el 52 o no pagan impuestos, pero no sé muy bien si cuál no es los pagan, pues quitemos el IRPF, ¿no? Directamente. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos elementos. Uno es que el IRPF es solo uno de tantos impuestos que existen, como bien se estaba comentando aquí, como es evidente, y meterle mano a un impuesto no significa que ya esté solucionando todas las cosas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el marco de la negociación entre Unidos Podemos y el Gobierno, que ya veremos a ver si se acaba plasmando, si se acaba aprobando, ¿no? Todo esto hay que contextualizarlo en ese marco. Son simplemente medidas singulares y aisladas del resto. Es decir, no es incompatible aumentar el marginal del IRPF e incrementar los medios y recursos para combatir el fraude fiscal, ¿no? Que sería una forma de controlar que los más ricos, que no son los que tributan por IRPF porque se acaban trasladando su renta hacia sociedades, acabarán pagando, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso. Si hay que analizar solo esta medida, que bueno, también tengo que dejarlo claro por si hay algún tipo de confusión, el 52% sería solo en aquellas comunidades autónomas que aprobaran y decidieran que se estableciera el máximo en el tramo autonómico, porque tienen una competencia para hacerlo, y en este caso solo es Cataluña y no me acuerdo cuál otra comunidad está en el máximo, ¿no? Y como bien decía Juan Ramón, no son tipos muy elevados, es decir, aumentar 4 puntos porcentuales es poco en términos de recaudación, en términos de contribuyentes, no sé si va a afectar a menos de un 1%, incluso menos, ¿no? 0,5% se estima de todos los contribuyentes, con lo cual parece más una medida simbólica, ¿no? Que para mostrar que es un gobierno que sí está a favor de la justicia fiscal, o que Unidos Podemos ha presionado para que haya más justicia fiscal, y en cualquier caso no nos olvidemos de que hace muy poquito tiempo en nuestro mismo país teníamos tipos marginales del 65%, sin hablar de que en otros países por aquella época también había marginales que se acercaban al 90%. Y acabo con lo siguiente: no olvidemos que el marginal no es que la mitad de las rentas que has obtenido las vas a pagar, sino que es solo los euros extras a partir de esos 140.000 euros en este caso. Es decir, no es todo lo que gana vas a pagar el 52%, sino
los euros que gana a partir de esos 140.000, más de la mitad, en este caso, sí se tributaría. Sí, pero te escucho con atención y entonces no termino de saber por qué se hace esta reforma. Quiero decir, si es solo un mensaje, digamos, más propagandístico que efectivo, y si al final va a tener un impacto tan pequeño, ¿para qué? Bueno, a ver, mejorar la justicia fiscal. Yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo, acorde a la lectura e interpretación del artículo 31 de la Constitución española. Evidentemente, quien discrepe de que ese artículo tiene sentido, pues no estará de acuerdo con esta medida. Pero si uno acepta esa premisa, dice, bueno, pues esto sí, esto aumenta la progresividad del sistema fiscal y es una medida, en este sentido, progresiva. Eduardo, entonces, un impuesto marginal del 100% a partir de 140.000 euros, según tu punto de vista, también incrementaría la justicia fiscal. Bueno, recordemos que en ese mismo artículo de la Constitución española se deja muy claro que no debe ser confiscatorio. Bueno, entonces, un 100% evidentemente un marginal del 52 a partir de 140.000 cuando ya estás pagando otros impuestos. No es confiscatorio en absoluto. Entonces, ¿cuál es el límite de la confiscación y la no confiscación? Bueno, evidentemente si es un 52% te queda 48%. O sea, confiscatorio no lo es en el sentido en el que no te confiscan todo. Si vas a hablar de qué parte, vamos a definir bien la materia tributaria e incluso las cotizaciones sociales. Desde un punto de vista simplemente de estado del bienestar, no estoy hablando de punto de vista marxista ni mucho menos, ni socialismo ni comunismo, los impuestos es salario indirecto. Y las cotizaciones sociales es salario diferido. Es decir, que ese dinero no va a la basura. Ese dinero teóricamente debería ser utilizado para pagar sanidad, pensiones, en el caso de las cotizaciones sociales, y todos los servicios públicos financiados a través de esa vía. Por lo tanto, lo que estamos pagando ahora a través de impuestos nos va a revertir, es una parte de nuestro salario, aunque me vas a decir que el más rico pues no se va a ver beneficiado. Claro, porque no hay que poner el foco en una persona, hay que ponerlo en un grupo. Y en el grupo de la comunidad española es parte del salario y con las cotizaciones sociales, y con esto acabo, hay que tener en cuenta que sería como una especie de salario diferido. Estoy ahora aportando para que luego, en caso de no poder trabajar, recibir una prestación. Entonces, es también salario, no es un sableazo o sablazo como lo has comentado. A ver, que me digas que las cotizaciones son salario diferido, pues bueno, lo puedo llegar a entender, incluso a suscribir. Eso sí, es una exacción, es decir, te obligan a que ese salario lo inviertas de una determinada manera, porque si es salario diferido, ¿por qué no me dejan gestionar ese salario diferido? ¿Por qué me tienes que obligar a que lo meta en la caja del sector público? Pero bueno, en todo caso, puedo llegar a aceptar que es salario diferido si no hubiese recortes como los que va a haber en las pensiones de por medio. Lo que no te compro en absoluto es que el IRPF es un salario indirecto. Es decir, un impuesto, de hecho así se lo define, es una prestación que no lleva a contraprestación asociada. Yo no puedo ir a Hacienda y decir, oye, como he pagado un 52%, dame estos u otros servicios. El Estado recauda y gasta en lo que le da la gana, y a mí, por el hecho de pagar más o menos, no me tiene por qué dar más o menos. Eso lo decide graciosamente el Estado, arbitrariamente el Estado, y por tanto esta gente que va a empezar a pagar más si vosotros conseguís sacar esta medida confiscatoria adelante, pues no va a recibir nada más, no va a recibir absolutamente nada más. No es ningún salario indirecto de ningún tipo en ningún momento, es una confiscación pura y dura. Ramón, de esa renta adicional. Es lo que tiene la solidaridad. Una persona que tributa poco, pues va a pagar poco y va a recibir mucho. Una persona que gana mucho va a tributar mucho y va a recibir menos. Sí. Pero eso es solidaridad y sigue siendo salario indirecto. Aunque pongas el foco en una persona, evidentemente no se cumple. ¿Cómo va a ser salario indirecto? Un salario indirecto es una retribución que yo obtengo. Aquí no obtengo nada. A ver, la gente que va a la universidad pública y que no se la podría pagar, no se podría pagar una universidad privada, eso es parte de su salario. A ver. Que el Estado esté sufragando parte del costo de la universidad pública. Si tú tributas para que otro vaya a la universidad, eso es una prestación que recibe el que va a la universidad, no lo recibes tú. Pero si lo recibes tú pagando impuestos... En términos de sociedad, de grupo, no lo mide en términos individuales, que sé que es tu método, pero hazlo por una vez desde un punto de vista grupal. Es un salario ¿es una retribución grupal o qué me estás vendiendo? En el caso de los impuestos, claramente. Es un salario indirecto. Claramente, el salario es la contraprestación por un trabajo realizado. Me estás diciendo, no, aquí le estamos dando una transferencia a alguien que no ha tenido por qué hacer ninguna prestación laboral, vale, pero no me lo vendas como salario. Es una transferencia unilateral sin contraprestación asociada. Y además es una transferencia a alguien distinto de aquel que ha generado esa renta. Pero la persona más rica del planeta también se beneficia de la sanidad pública, si quiere, del planeta, de nuestro país en este caso, o de la educación pública, ¿no? Entonces eso es parte de su salario. No tiene que gastarse parte de su dinero, de su salario,
normal a la hora de ir al centro de salud. Vale, entonces, por lo tanto, hay que considerar que es salario indirecto. Y recibe 1.000, porque no es el salario euro a indirecto euro. son 1.000. Los otros 999.000 no son salario indirecto, Sí, es confiscación pura y dura. Salario indirecto de otra persona, en este caso, ¿no? Ya, bueno, Sería, se llama transferencia. Esa es se llama transferencia. el componente de solidaridad. Pero ¿por qué lo llama, una parte pero de ¿por qué lo beneficia llama salario? ¿Por qué no lo llama salario y no renta del capital estatal, por ejemplo? Es decir, ¿por qué llamarlo salario indirecto? Un salario es la retribución del trabajo. Es que aquí no hay ningún trabajo asociado. Claro que sí. O sea, en el caso del IRPF, además, sería muy claro. Hay una parte de tu renta, de tu rendimiento del trabajo, que se lo queda al Estado para luego financiar una parte de tu salario. No, de tu salario no. Un salario Insisto, en especie. Si yo no trabajo y recibo sanidad pública, ¿cómo dices que eso es mi salario? Es que no tiene ningún sentido esa nomenclatura. Será, de hecho, es que tiene más sentido llamarlo renta del capital. En plan, somos todos copropietarios de esta máquina de robo masivo que es el Estado y cobramos al final del año ciertas rentas del mismo. Pero no me digas que es salario. Salario no es en absoluto y en ninguna manera. Y de hecho, que lo quieras camuflar como salario para no hablar claramente de que aquí le estáis quitando a la gente partes extraordinarias de su salario para no darles absolutamente nada a cambio y por tanto que es un robo a mano armada, pues hombre, creo que es contaminar el lenguaje, porque de salario no tiene nada y de robo tiene mucho. Hay una parte, por meter un poquito más de leña en la hoguera, si es que esto sirve para avivar el fuego, que tampoco termino de entender, aunque ya sabéis que yo no soy especialmente de tendedera fácil en esta materia. Y es lo que ha dicho hoy la ministra de Economía, Calviño, para justificar la medida. Ha dicho que si hay un momento idóneo para subir los impuestos es este, y lo ha establecido con la relación con la robustez del crecimiento de la economía española. Justo en el momento en el que los indicadores están empezando a indicar justo lo contrario, que esa robustez se debilita. Por lo tanto, no termino de entender si la subida de impuestos se justifica porque el crecimiento de la economía española es robusto y ahora empezamos a ver que no es tan robusto como nos dicen, entonces es que no se justifica, ¿o qué parte no entiendo? Es propaganda. Al igual que para mí es propaganda llamar salario indirecto a esto. Ni esto es un salario indirecto, ni además ahora hay justificación alguna para decir que es el mejor momento para subir impuestos. Como les vas a meter un rejonazo a muchísima gente, a muchas personas, incluidas las bases del crecimiento económico, pues tenemos que vestirlo esto como que está plenamente justificado. No lo está. Se suben impuestos porque se quiere gastar más. Incluso... Yo, mira, estaba de acuerdo hasta este punto, porque de verdad esto es propaganda, esto es una justificación absurda. Están aumentando impuestos o lo van a hacer porque se ve presionado por esas leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero no es para gastar más, ojo, al revés. Es para poder reducir el déficit público. Gastando por lo tanto, más, porque lo puedes reducir gastando menos. Pero vamos a ver, pero no recauda para eso, porque si quisiera gastar más, podría gastar más y elevar el déficit público. Pero como están obligados o presionados a reducir el déficit público, el incremento de impuestos, desgraciadamente, y en nuestra crítica, no va a revertir en el beneficio de la gente. Por eso nosotros estamos en contra de que solo se inventen los impuestos, de que se haya aceptado las exigencias de la Unión Europea. Eso es lo absurdo. Y evidentemente, como no saben por dónde salir, porque se visten de izquierda y dicen, joder, estamos aumentando impuestos sin que vaya a revertir en el beneficio de la gente, vamos a decir que es que ahora es el mejor momento. Cosa que seguramente será verdad y estaremos de acuerdo en que es mejor subir los impuestos a la hora de hacerlo, aunque no queramos, en el momento del auge económico que en la crisis, ¿no? Pero evidentemente esto es una excusa con la que yo, por cierto, no estoy de acuerdo. Pero, a ver, dos puntos que además uno se me había olvidado de antes. Has dicho que esta subida fiscal tiene un carácter simbólico. ¿Un carácter simbólico de qué? Es decir, destruir riqueza. Sí. Se destruye riqueza. Hombre, no sé, si tú le quitas el dinero a la gente, si la gente que más trabaja le dices vas a pagar más, ¿ahí qué incentivo estás generando? A trabajar menos, digo yo. ¿Por qué? Hombre, no sé, porque si cuanto más trabajo, más pago relativamente, mi incentivo ¿cuál es? ¿A trabajar más o a trabajar menos? Si trabajan menos, ganan menos. Sí, pero, a ver, si trabajo más... Va a ganar proporcionalmente menos, pero te va a seguir siendo rentable, porque ¿cuánto estamos hablando? Que pasa de un 48 a un 52%, es decir, si a mí peor de los casos. Si a mí me dicen, ¿quieres trabajar 2 horas más al día para ganar 10.000 euros más cobrando ya 140.000? Pues yo diré, hombre, pues si esas 2 horas más al día me van a pagar 10.000, pero solo me van a quedar 4.800, pues a lo mejor prefiero quedarme en casa, disfrutar de la vida, en lugar de ganar solo 4.800 por ese dinero. Genial, ¿no? Yo creo que eso es una buena medida para que las personas descansen y tengan más tiempo. Ah, bueno, sí, pues entonces... Pero no se destruye riqueza, porque, ojo, pues si que esas horas de trabajo las hará otra persona, que tenemos 3 millones de personas que quieren y pueden trabajar. Me parece una medida excelente para repartir el tiempo de trabajo. Primero, a menos que creas que todos los trabajadores son perfectamente sustitutivos, lo cual, desde luego, no tiene ningún sentido. Pero va por sectores.
territorio y segmentos, ¿no? Hombre, justamente a partir de... No hay una persona que no sea sustituible. A partir de 140.000 creo que la oferta laboral no es muy cuantiosa, porque si lo fuera, esas personas no cobrarían tanto. Quiero decir, si hay millones de personas que pueden desempeñar trabajos valorados en 140.000, 150, 200 o 250.000, qué tontos están siendo los capitalistas de pagarlos esos sueldazos cuando hay parados que podrían hacer millones, su trabajo. Que haya 10, ya haces un reparto del trabajo bastante formidable. O sea, no sé qué ejemplo podríamos poner de una persona que dice, mira, dejo de trabajar 2 horas, un artista, ¿no? Dejo de trabajar 2 horas más al día, vamos a poner, porque no me sale rentable, aunque ganaría más, pero bueno, prefiere descansar a ganar un poquito más. Pero el tiempo que deja de hacer lo puede realizar otra persona. No tiene por qué ser perfectamente sustitutivos ni de lejos. Entonces, un acuerdo entre dos partes que podría ser mutuamente beneficioso, yo te pago 10.000 más por 2 horas al día más, por meter el cazo ahí, deja de serlo y por tanto eso se deja de realizar. Esas 2 horas de trabajo que beneficiarían a ambos, dejan de beneficiar a ambos y no se realizan. Pero además, pero yo ni siquiera veo que alguien vaya a dejar de hacer 2 horas que está haciendo hoy y mañana, que aumentan un poquito los impuestos y dicen, venga, lo voy a dejar de hacer. Y va a perder, pues no sé cuántos 1.000 euros por dejar de hacerlo. Perfectamente, o sea, sí. No, hoy día la gente está ya en un tren de vida en el que tiene una serie de gastos fijos, otros variables y no va a dejar de perder una cantidad de dinero que la lleva ganando todo el tiempo. En las rentas bajas o rentas medias puede haber cierta razonabilidad en lo que dices. Es decir, si miramos cuál es la respuesta, la reacción de las rentas medias o bajas a subidas de impuestos, es verdad que tienen poco margen de reacción. Las rentas muy altas, que además muchas de ellas trabajan casi por proyectos o por horas, etcétera, es decir, que tienen mucha facilidad para modular su tiempo de trabajo, eso no es así. Es decir, si una persona está trabajando ya a lo mejor 12, 13 o 14 horas al día porque le pagan mucho por hora trabajada y por tanto quiere hacer caja, y tú le subes brutalmente los impuestos a esas horas extra que puede desempeñar, desde luego va a decir, las dejo de prestar, y la idea de que otro las hará... 4 puntos porcentuales no merecería el calificativo de brutales, ¿no? Hombre, no sé, si ya lo llevamos al 52% en ciertas áreas, para mí eso es bastante brutal. Desde el 48%. Y en todo caso, pensemos en el margen. Es decir, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a dejar de hacerlo. Me estoy refiriendo en términos marginales. Es decir, hay gente que es relativamente indiferente entre trabajar un poco más o no hacerlo, y a esa gente que es relativamente indiferente y le metes el rejonazo, van a caer por el lado de dejar de hacerlo y por tanto vas a destruir riqueza. Pero además es que vas a repartir riqueza. O al menos vas a destruir. Aceptaría que una parte se destruiría, pero a otra parte se repartiría, porque esas horas de trabajo que deja de realizar alguien, otra persona las va a ocupar. Vale, a ver, pero hay una parte que la destruyes. Es decir, es verdad que hay otra que a lo mejor se distribuye, habría que verlo, pero hay una que la destruyes. Entonces, destruyes riqueza, has dicho, para algo que no va a redundar... Yo ese caso hipotético que acabas de dibujar, yo lo prefiero. Yo lo prefiero. Que haya gente que gane un poquito menos, ¿vale? Y pues, con lo cual mejoramos los ratios de desigualdad, y al mismo tiempo hay gente que entra a trabajar más. O sea, para mí es perfecto. O sea, esa disyuntiva yo la elijo, esa opción. Bueno, es decir, la opción que al final eliges es la de destruir riqueza. Y no sé qué hay de positivo en destruir riqueza. Destruir riqueza no tiene nunca nada de positivo. Crear riqueza, incluso te diría, crear riqueza para los que menos tiene algo de muy positivo. Destruir riqueza, pues no sé qué tiene de positivo. Bueno, a ver, depende de qué riqueza hablemos. Si estamos destruyendo riqueza que tiene que ver con compra de armas militares... No estoy hablando de eso, evidentemente. Estoy hablando de riqueza, de riqueza pacíficamente generada y adquirida en el mercado, cooperando con otros. Riqueza que también tiene un impacto medioambiental tremendo y reducirla. No estoy hablando de eso. No habéis subido los impuestos a lo que tiene un impacto medioambiental negativo. Habéis subido los impuestos a quien genera 150.000, 160.000 o 170.000 euros al año, sea en lo que sea. Y luego dices, no, es que además esta recaudación no es para mejorar la vida de la gente. Porque como no podemos aumentar la deuda, pues no se puede mejorar la vida de la gente. Entonces, subes los impuestos para no mejorar la vida de nadie y destruyendo riqueza. Pues hombre, me parece un mix... Estoy totalmente en contra. ¿De subir impuestos? Para no mejorar la vida de la gente. Pues entonces votate en contra de la subida de impuestos en el Congreso. Es que no entiendo. Es decir, estáis presionando desde Unidos Podemos para que el PSOE suba impuestos y ahora me dices que estás en contra de que se suban impuestos. Pues oye... No, pero ojo con la condición. En contra de aumentar los impuestos sin que luego no vaya a revertir nada a la gente. ¿Revertir o no? Pues esta medida concreto, que es muy poca recaudación, no. Pero pues entonces vota en contra y di que es una barbaridad. Pero Juan Ramón, vuelvo a lo que decía al principio. Un marco en el que hay muchas más medidas, combatir el fraude fiscal,
fiscal, poner el 15% de mínimo del IS. Pues si hacemos todas esas medidas, pues evidentemente diré, mira, merece la pena, dentro de la poca correlación de fuerza que tiene Unidos Podemos en el Congreso. Eduardo, te compro incluso el argumento de, vale, es que nos han puesto aquí un paquete que hay algunas medidas muy interesantes y otras como esta que no lo son. Pero, no sé, quizás estoy equivocado, pero ¿el PSOE quería subir los impuestos al 52% o lo habéis presionado vosotros para que esta medida esté encima de la mesa? Esta medida ha sido más nuestra que del Pues partido. entonces, es que no entiendo que me digas, esta medida es una metida de pata. Es algo más, es que no es solo esto. Si fuera solo esto te daría la razón, pero es esto, más todo lo demás. Pero todo va sumando. No podíais pactar sin esto. Sumando, y esto, insisto, todo lo demás, la justicia fiscal. Esta medida yo la veo positiva. Destruye riqueza, y destruir riqueza no es aumentar la justicia fiscal. Reparte riqueza. No reparte. Has dicho tú mismo que la destruye, insisto. Y otra parte la no sé por qué, redistribuye. si tú, dentro del equipo negociador de Unidos Podemos, reconoces que esta medida es mala, no entiendo... No, yo no he dicho que sea mala. En aislado es mala. Es decir, se pueden claro, tomar... pero porque no está aislada. Pregunta muy simple. ¿Se pueden tomar todas las otras medidas que habéis conseguido meter sin adoptar esta? ¿Cómo? ¿Se pueden tomar todas las otras medidas del paquete sin que esta esté en el paquete? Claro, pero pues entonces esta es mala, quitadla, no la queremos. Aumenta un poco la justicia fiscal y también aumenta esa recaudación. Joder, que estos euros, aunque sea una pequeña recaudación, sirve para poder reducir algo más el déficit público y aumentar el gasto público. Entonces que si vais a aumentar el gasto público, que es lo que nosotros lo que queremos, pero no depende de nosotros, ojalá. Pero me estabas diciendo antes que no había aumento del gasto público. Es decir, que esto no era para aumentar el gasto público y ahora me dices que sí. No, esa es la posición del gobierno. Nosotros queremos aumentar el gasto público, pero esto son unas negociaciones. Se trata de que se aumente el techo de gasto. ¿Cómo lo logras? Pues vas a tener que decirle, oye, en el IRPF aumentalo un poquito, en el impuesto de patrimonio un poquito. Así funciona la negociación. Para aumentar el techo de gasto. Claro, que es lo que nosotros queremos, porque desde el primer momento en la negociación dijeron, no queremos aumentar el techo de gasto. Entonces es como, bueno, pues si no queréis, nos vamos. Conclusión, si finalmente no aumenta el techo de gasto, estaréis en contra de esta medida. Sí, exacto. Y además... espero ir a Unidos Podemos, cuando no aumente el techo de gasto, decir que es una barbaridad subir los impuestos. Es muy sencillo. Si nosotros hemos votado en contra de un techo de gasto por ser insuficiente, si se mantiene, vamos a volver a votar en contra. Bueno, no a favor en este caso. Bien. ¿Pero de todo el paquete o de...? Es que va todo junto. Vale. O sea, que si no aumenta el techo de gasto no hay acuerdo presupuestario. Eso es, al menos desde el punto de vista de Izquierda Unida. Yo no puedo hablar por sí, bueno, y el conjunto, y ya déjame que yo aquí meta la nariz de periodista y trate de buscar la noticia desde el punto de vista de una negociación multilateral. Estáis hablando de la relación bilateral entre Unidos Podemos y el PSOE, pero esa es una aritmética parlamentaria insuficiente. Hace falta sumar otros apoyos, o si no, ni hay techo de gasto ni hay presupuestos. Y desde esa perspectiva, digamos, global, te pregunto, Eduardo, ¿la negociación va por buen camino? Es decir, ¿o no? Yo no lo sé, o sea, yo solo sé lo que vivimos entre forma bilateral, porque es que las negociaciones son bilaterales. ¿Pero no nos cuentan nada vuestros interlocutores? A mí no me han contado nada. ¿Ni ves en la cara preocupación? Preocupación sí hay, sí. Porque es verdad que son muchas aristas y bueno, pues estas medidas no sé yo hasta qué punto las puede abanderar pues la... El PNV, por ejemplo. El PNV que tiene que en materia de política económica Exacto. Está mucho más cerca, digamos, de posiciones más conservadoras, si queremos utilizar la terminología clásica, que de conservaciones progresistas. En parte por eso estas medidas tienen que ser pequeñas, ¿no? Porque si tú aumentas el IRPF pues en 10 puntos, pues evidentemente seguro que no sale adelante. Por eso en cada una de las medidas tiene que ser un cambio pequeño. Si pudierais, es lo que yo deseo. Si pudierais, ¿lo aumentaríais en 10 puntos o cómo? Pues a lo mejor sí. Eso habría que pensarlo, pero no lo veo mal. No, como quedan 6 minutos, no quiero que luego me digas. Tú has dicho al principio de la tertulia que había 2 asuntos. Uno era Uno es este. No sé cuál era el segundo. Pues, hombre, que no hemos podido debatir en esta tertulia sobre el aniversario de Lehman Brothers. Hace 10 años, sábado. Lo que quieres es rentabilizar tu artículo. No, o sea... No me parece mal, me parece mal. Aquí hay una simple... Ahora que se ha puesto de moda el autoplagio y las tesis doctorales, pues no está... No, esto es una simple correlación. Yo escribí sobre este tema porque creo que es importante y como creo que es importante, también creo que es importante tratarlo en la tertulia. Es decir, hace 10 años de la quiebra de Lehman Brothers, que algunos atribuyeron al colapso del capitalismo ultraliberal, y lo cierto es que, como explico en el artículo, pero bueno, como hemos defendido muchos en otras ocasiones, el sistema financiero de libre no tiene nada, de liberal no tiene nada. El sistema financiero es un sistema ultra privilegiado por el Estado que genera un riesgo moral enorme
a la hora de prometer un rescate permanente de la banca. Y como se le promete a la banca un rescate permanente en forma de refinanciación del Banco Central, en forma de recapitalización por parte del Tesoro, la banca adopta el comportamiento más arriesgado posible, es decir, trata de maximizar sus ganancias traspasándole los restos al resto de la sociedad y los riesgos al resto de la sociedad. Y eso de liberal no tiene absolutamente nada. Igual que no tiene absolutamente nada ningún otro ámbito de la economía, que es donde yo discrepo contigo, porque evidentemente que el sector financiero y bancario está absolutamente privilegiado por los mecanismos estatales, eso es evidente, pero es que hay un problema de fondo, que eso no lo vas a resolver liberalizando, utilizando tu nomenclatura, un sector. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder existen en todas las comunidades humanas, entonces no vamos a encontrar nunca un futuro, un horizonte en el que la gente sea libre y adopte decisiones en libertad plena, etcétera, etcétera. No vamos a poder hacerlo nunca. Por lo tanto, como las relaciones de poder siempre van a estar ahí, lo que yo quiero que se haga es que se democratice y que las decisiones sean lo más transparentes y participativas posible, que es la única forma de hacerlo menos sangrante posible, porque liberal no se puede hacer. ¿Por qué? Si ya se ha hecho. ¿El qué? Es decir, ¿podemos eliminar el Fondo de Garantía de Depósitos? O sea, ¿el Fondo de Garantía de Depósitos ha existido siempre? No, no ha existido siempre. De hecho, en la crisis se incrementó. ¿Podemos prescindir del Banco Central? Sí, podemos prescindir del Banco Central. ¿Podemos establecer un sistema de patrón oro? Sí, podemos establecer un sistema de patrón oro. Todo esto ha existido. ¿Te gustará más o te gustará menos? Es debatible si es óptimo o no es óptimo. Pero si no te gusta, lo que tienes que decir es, el liberalismo es eso y fracasa. Pero no me digas, el liberalismo es esto y fracasa porque esto no es liberal. No. Claro, pero es que yo... Bueno, pero que si fuera un sistema de banca libre, con libertad monetaria de elección de patrón oro, de patrón Bitcoin, pues ¿sabes qué pasaría? Sin rescates estatales, ¿sabes qué pasaría, pues sería el liberalismo? ¿Sabes qué pasaría en ese hipotético escenario? Que es factible, no no es todos imposible. los agentes económicos tendrían el mismo poder y habría unos que tendrían más poder para poder imponer sus decisiones sobre el resto. ¿Cómo quién? Pues a través de gente que tuviera más riqueza, más renta, más influencia sobre la gente a través de medios de comunicación y de influencia, porque la vida funciona así. La vida no son individuos que van solo por la vida. Yo me dedico a lo mío igual que otra persona. ¿Por qué hablas de imponer si de lo que estamos hablando es de poder de negociación distinto, respetando en todo caso tu libertad personal, tu propiedad, tu hacienda? Porque en ese escenario que tú estás dibujando habría que tener unas reglas, ¿verdad? Porque se tendría que decir, oye, pues tú tienes que formar aquí tu banco, no tendrás un coeficiente legal del 100%, lo que sea. Esas reglas alguien las tiene que redactar. Y la va a redactar en beneficio de las personas que conozca, de las personas que sean de su grupo político más cercano, porque la vida es así. Es que no se puede cambiar, desgraciadamente. Yo voy al banco y digo... contrato de cuenta de depósito, no me gusta me voy a otro. Si hay libertad bancaria, cualquiera puede montar un banco con un coeficiente de caja del 100, otro del 40, otro del 20 y otro del 10, y tú eliges, no tienes por qué fijarlo desde arriba. Esas reglas habrá que firmarlas, habrá que prepararlas y hasta aquí estarás de acuerdo en que hay fallos de mercado, información asimétrica, hay gente que sabría más que otras personas, esa gente se acabaría lucrando más que otras personas, acabaría concentrando más poder y acabaría haciendo lo que le diera la gana dentro de un margen. Tal como está montado el sistema ahora mismo, lo que me da la impresión es que los que se lucran son los bancos y son los acreedores de los bancos. Entonces, criticando un sistema de información asimétrica donde quien salía perdiendo eran los bancos y los acreedores de los bancos, es decir, aquellos que contribuían a generar burbujas, diciendo que el ciudadano medio saldría perjudicado, habéis creado un sistema donde el ciudadano medio es sistemáticamente parasitado por el sistema financiero, supuestamente en beneficio de ese ciudadano. Y no es así. Quitemos el Fondo de Garantía de Depósitos, restablezcamos la libertad monetaria, eliminemos el Banco Central monopolístico y veremos cómo funciona la economía. Ya ha funcionado en el pasado y ha funcionado en términos de ciclos económicos mucho mejor de lo que está funcionando ahora. En el pasado nunca ha habido un horizonte, un mundo liberal en el que cada uno ha podido crear su banco y tal. Es falso. O sea, no todo el mundo podía crear los bancos, lo podía crear quienes tenían riqueza y medios y capacidades para poder hacerlo. Entonces, eso no es liberal. Como que no es liberal. Es decir, y además, yo no pueda crear índices, me hace a mí esclavo. Y termino con esto. También había, insisto, una serie de reglas. O sea, los bancos no podían hacer lo que quisieran, ni independientemente de que todavía no hubiese una legislación sobre el sector bancario fuerte. Pero no podían hacer lo que quisieran. No podían incumplir los contratos. Porque las autoridades públicas siempre han estado ahí. Desde hace 10... No podían incumplir los contratos. Desde hace miles de Lo años. único que necesitas es libertad bancaria, en el sentido de los contratos se tienen que cumplir. No puedes cometer fraude. Ya está. No hace falta más. Estáis generando un sistema
que privilegia, insisto. ¿Qué me metes a mí? Si yo lo que deseo es una banca pública, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Lo mismo que esto, pero que en lugar de que sean los democratizado y controlado, y beneficios para todos y costes para todos. El cazo parasitando los funcionarios. Ni se os ocurra abrir ahora ese debate, que quedan segundos, que es lo que necesito para deciros gracias y hasta la próxima. Empezando por ti, Eduardo, y siguiendo por ti, Juan Ramón Rayo. Empezamos ahora con la política. En casa de Herrero. Es Radio.